saludar, amiga Dolores, amiga Julieta, Luke, Tani, Adrián, Alondra, Blanca, Stephanie, Paco, Griselda, Gris, ahí se me movieron, Francisco, por supuesto, Citla, Yair, Max, querida Lip. Bueno, muy buenas tardes, Blanquita. Dice, hola, Tardes. dice, hola, maestro, hola. Estamos muy contentos. Viernes, cerramos con todo la semana. Y qué mejor forma de cerrar la semana que con ustedes, que aquí con la comunidad del, dice, ahorita prendo mi Zoom. Vale, sí, para que te vea también Adrián, Blanca, Alondra, el look, ya tiene ahí su foto. Sí, por lo menos pongan la foto, si no está cañón esto. Bueno, pues es un gusto poder estar con ustedes. Les decía que es un honor poder llevar a cabo y poder seguir en esta capacitación constante que nosotros tenemos en el Instituto Tlaxcalteca de Posgrados. Estamos de fiesta porque la semana pasada tuvimos la graduación, nuestra cuarta generación de maestría. Salen, muchísimas felicidades a todos nuestros graduados. Estamos en la primera generación del doctorado, vamos en la tercera de la licenciatura. Bueno, vamos con todo. El Instituto Tlaxcalteca de Posgrados está muy contento y se siente muy orgulloso de que tengan ustedes esa confianza en esta casa de estudios, orgullosamente tlaxcalteca, y que bueno, hemos llegado a muchos rincones, incluso tenemos alumnos de Baja California, de Monterrey, de Pachuca, de Querétaro, de Zacatecas, por supuesto de nuestro vecino Puebla, de Tlaxcala. Tenemos alumnos del extranjero, tenemos alumnos de todos lados y estamos muy, muy contentos. Pero bueno, vamos a entrar a lo que venimos el día de hoy. Y esto es que vamos a empezar a hablar nosotros de juicio, ¿vale? Vamos a hacer un pequeño repaso de una estructura procesal en la etapa del juicio, porque yo siempre les he comentado a todos mis alumnos, antes de que podamos entrar directamente a alguna acto jurídico, alguna audiencia, nosotros lo que tenemos que hacer es conocer esta estructura procesal, es decir, conocer el esqueleto, y vamos a ir hablando poco a poco de cada uno de estos esqueletos. ¿Sale? Ahí escuchamos el grito de mi pequeña bebé que me anda acompañando. Bueno, estamos muy contentos, estamos acá desde casita, todo vía Zoom, pero también tenemos clases presenciales en la sala de oralidad del ITP. Sale, vamos a empezar. La estructura procesal del juicio. Y entonces, a mí siempre me ha gustado poner número 1. ¿Estás compartiendo, Lip? Sí, Master. Sí, Órale, está pues. compartiendo, ya se ve. Perfecto, sale. Entonces, mi querida hija está empezando ahorita a compartir y esto se llama estructura procesal. Estas infografías son para ustedes, es para que ustedes los puedan tener en sus dispositivos y entonces puedan ustedes nunca perder este orden del juicio en lo que nosotros llevamos. Empezamos nosotros antes de que tenemos que ubicar, y en el artículo 348 de nuestro ordenamiento procesal penal nos empieza a hablar de juicio. Esto viene concatenado con el artículo 211. El 211, recuerden que nos dice que el proceso se divide en 3 etapas: etapa inicial, etapa intermedia y etapa de juicio. El juicio empieza en el capítulo primero, en el título 8 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, y nos dice en el artículo 348 que la etapa de decisión cuestionable es esencial en el proceso y se realiza sobre la base de una acusación. Entonces, ayer les daba clase de intermedia y hablábamos que la acusación es una facultad del agente del Ministerio Público. Y entonces, en esta acusación es la base para que nosotros empecemos este juicio. Pero entonces, de acuerdo al principio de inmediación, publicidad, concentración, igualdad, contradicción y continuidad. Es decir, la etapa de juicio siguen llevando todos los principios que nosotros conocemos en este sistema acusatorio adversarial. Para eso, en el auto de apertura que se da en la etapa intermedia, viene señalado perfectamente
cuándo va a ser, fecha, lugar, la integración. Es muy importante la integración y la forma de citar. A ver, voy a hacer una pausa en esto. Es decir, en el auto de apertura ya te dice la integración. ¿Integración de quién? La integración del tribunal. De ese tribunal que puede ser unitario o puede ser un tribunal colegiado. Tribunal unitario, cuando solamente un togado es el que lleva toda la responsabilidad del juicio. Por ejemplo, en los asuntos federales, por ejemplo, en la Ciudad de México, por ejemplo, en varios estados de la República. En algunos es de manera colegiado, es decir, hay 3 togados, uno es el presidente y los otros, bueno, pues tienen una participación muy importante, porque el otro es el proyectista, es el que va a proyectar esa sentencia y bueno, pues el otro es el vocal. Ahora bien, entonces esta apertura a juicio te dice que todo viene desde el auto de apertura. El auto de apertura, por favor, Lip, ayúdame a mandarles ese auto de apertura al grupo de la maestría, para que ellos lo puedan tener un auto de apertura y conozcamos el auto de apertura. Los que no lo hayan tenido alguna vez en su poder, ya lo puedan tener. Entonces, en este auto de apertura, nos manda la citación, es decir, quién va también a citar a los órganos de prueba, a citar a las partes. Esto nos lo dice el 349. Después de esto, nosotros vamos a empezar a que nos llegamos a este día que nos han designado, apertura a juicio. Y en la apertura a juicio, cuando tú pegas, lo primero que podemos hacer, recuerden, siempre es la individualización de las partes, siempre es la individualización de las partes. Empieza la gente del Ministerio Público, asesoría jurídica y defensa. Una vez que te individualizas, los togados te van a decir, bueno, pues si están las condiciones, ¿a qué se refieren con que estén las condiciones? Me estoy yendo despacito por algunos que no conozcan y nunca hayan estado en juicio. Los que ya son más avanzados, bueno, van a decir eso, pues ya me lo sé, pero hay que tener un poquito de paciencia para los que nunca han estado. ¿Qué son que estén las condiciones? Bueno, las condiciones es que se respete el debido proceso y que se respete este principio, sobre todo, de contradicción. El principio de contradicción quiere decir que todas las partes, es decir, Ministerio Público, Asesoría Jurídica y Defensa, tengan los registros de el auto de apertura, los registros de todos y cada uno de los medios de prueba que ya se van a desahogar en juicio como prueba. Entonces, el togado dice, ¿se encuentran las condiciones? ¿Ya todos tienen las partes? Sí. O te pueden decir no. Ahora, existe una forma para que no se pueda llevar el juicio en ese momento. Y este artículo te dice, artículo 351. Antes de que empecemos con alegatos de apertura, ojo, vamos en el punto número 1 que tienen en su infografía, apertura a juicio. Pero entonces el 351 te dice que la audiencia de juicio se puede suspender y se puede suspender hasta por 10 días. ¿Por qué se puede suspender esta audiencia de juicio? Tiene 6 factores en los cuales se puede suspender. Factor número 1, que se resuelva una cuestión incidental. ¿Qué es una cuestión incidental? Por ejemplo, ¿qué es lo que yo hago? Cuando yo me presento a juicio, lo primero que hago es que después de que te individualizas, el tribunal te dice, tribunal unitario o colegiado te dice, algún incidente por resolver o algún incidente por plantear. Y entonces lo que yo realizo es, voy a plantear un incidente. ¿Qué incidente es? Voy a plantear un incidente innominado en la cual voy a solicitar el cese de la prisión preventiva oficiosa o justificada. Oficiosa justificada, ojo, hay algunos que creen que el incidente solamente del cese tiene que ser con una prisión preventiva oficiosa y no es cierto. Y esto porque el artículo 7 y 7.5 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, el Pacto de San José, es decir, todos nuestros tratados internacionales en los cuales nosotros como México somos parte, y somos parte porque el artículo primero constitucional y 133 de nuestra Carta Magna nos hacen que México seamos parte de estos tratados internacionales. Y entonces te dice la Corte Interamericana y le sentenció a México, México, no hagas un distingo. Es decir, no distingas la prisión preventiva oficiosa y la prisión preventiva justificada, porque ambas tienen la misma finalidad,
¿Qué finalidad tiene? Que la persona se encuentre privada de su libertad. Les estoy poniendo el ejemplo de una cuestión incidental, ¿sale? Ahora, cómo nosotros podemos plantear un incidente de un cese de la prisión preventiva? Esto, esto es muy sencillo y les voy a explicar en este momento cómo, e incluso, si ustedes me lo permiten, les voy a pasar una pauta, si así lo requieren, para que ustedes lo puedan llegar a realizar. Y entonces, Maestro, una pregunta. sí, sí, te escucho. Referente a los incidentes innominados, ¿cómo Así sabemos es. cuáles son los que podemos decir? Es que, mira, de la manera incidental, un incidente innominado es todo lo que tú consideres que puede ser violatorio de un derecho. Así de sencillo te lo puedo dejar. O sea, fíjate que nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 465 y 467, solamente te menciona dos tipos de recurso. El recurso de revocación, 465, cuando en cualquier momento del proceso exista una resolución, que esta resolución no sea de fondo, nosotros podemos presentar un recurso de revocación. Hay dos momentos para presentar el recurso de revocación. Momento número uno, en audiencia, y tiene que ser antes de que termine la audiencia. Un recurso de revocación se presenta, aunque es de manera verbal en la audiencia, tiene que tener las mismas características que si fuera escrito, es decir, hecho, derecho, agravios y fundamento que te hayan lesionado. Lo planteas y entonces el togado, ¿puedes presentar un recurso de revocación en juicio? Sí, sí lo puedes hacer. Por supuesto que se puede hacer contra cuestiones, como te dice el 465, que no resuelvan el fondo del asunto. Repito y regreso a donde estaba. Lo puedes hacer de manera verbal en la audiencia antes de que termine, o puedes plantear un recurso de revocación cuando es fuera de audiencia y tienes 2 días para hacerlo. Ese es el primer recurso que te marca nuestro código. El segundo recurso te marca el del 467. El 467 se llama recurso de apelación y tiene varias fracciones. La suspensión condicional, la exclusión de una prueba, bueno, todas las fracciones que vienen. ¿Cómo te vas a dar cuenta cuando puedes plantear un incidente? Cuando no cuadre lo que tú quieres plantear en el 465 ni en el 467. Esa es la clave más sencilla para darte cuenta cuando tú puedes plantear un incidente. Por ejemplo, el Código Nacional de Procedimientos Penales nunca te habla del cese de la prisión. ¿Qué es el cese de la prisión? El cese de la, el cese de la prisión, su fundamento no se encuentra en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Voy a decir su fundamento despacio para que lo tengan porque no lo tengo en infografía. El fundamento del cese de la prisión es el artículo 1, 14, 20. ¿Le puedes quitar tantito la infografía y que me vean, porfa? No, es que no te ves. No me veo, ¿por qué? Yo creo que apagaste tu cámara, pero no te ves. Ya, ¿Neta? ya te ves. ¿Ya? Sale pues. Entonces, el fundamento en el cese no lo vas. ¿Por qué te digo que lo hagas como incidente? Es que mira, todos entran y piensan que el juicio únicamente es interrogar y contrainterrogar. Yo no quiero llegar a eso, yo quiero ser más práctico. Yo lo que les quiero siempre compartir a los amigos que nos siguen es la practicidad. Y entonces, la finalidad de una audiencia, de que tú lleves a una persona, es que puedas obtener su libertad. Eso es la primera finalidad, al menos como defensor, ¿sale? Ya después vemos si sale culpable o inocente, pero tengo su libertad. Y entonces, en este incidente, que es en el artículo 351, fracción primera, te dice que puedes plantearte en juicio un incidente. Y tú me hiciste una pregunta bien clave. Incidente, ¿cuáles son los incidentes? Todo lo que no está en el 465 y 467. Entonces, volvemos al tema de que tú entras, te individualizas y antes de que empiece la audiencia, puedes plantear un incidente. Y entonces le vas a decir, presento un incidente innominado y esto tiene que ver con el cese de la prisión preventiva. Y te van a decir, no, no es incidente, es una revisión de la medida y es el 161, no, togados, espérense. Esto se confunden mucho. Ojo, te lo estoy diciendo,
y sobre todo ahorita que van a estar entrando algunos jueces del bienestar, no sabemos cómo vengan preparados. Sin embargo, a mí me han tocado 3 jueces del bienestar y me han tocado bien hasta la fecha, pero siempre hay sus excepciones. Entonces, muchos confunden la revisión de la medida, que es el 161, y el cese de la prisión. Y me quedé en el fundamento. Les dije, primero, vámonos con nuestra Constitución, ¿vale? Artículo primero, artículo 14, artículo 20, apartado A, fracción 9, apartado B, fracción, ayúdenme, creo que es la sexta, en la cual te dice que ninguna prisión se puede y puede durar más de 2 años. ¿Sale? Ese es el fundamento constitucional. Novena, Master. Vámonos. Novena, gracias. Entonces, terminamos con el fundamento constitucional. 20, apartado A, les dije fracción novena. No, fracción, apartado B, fracción novena. ¿Sale? El 7.5, que nos habla de la libertad, y el 8.1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Repito, 7.5 y 8.1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Y esto viene concatenado con la jurisprudencia, con número de registro en cifras de 2, 20, 24, 608. 20, 24, 608. Y entonces te dice que vas a plantear tú un cese de la prisión, y por eso lo planteas como incidente, y le tienes que decir al juez, es que te lo planteo como incidente porque nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales no nos habla de que el cese de la prisión se pueda plantear a través de algún recurso. Y te van a decir, se puede plantear a través de amparo. Yo dije, sí, pero también a través de incidente. Y entonces el artículo 20 constitucional, apartado A, te dice que lo que nosotros tenemos que hacer es privilegiar la oralidad en este sistema. Motivo por el cual, con el fundamento ya antes mencionado, voy a plantear el cese de la prisión. Y que quede muy claro que es el cese de la prisión, no la revisión de la medida. ¿En qué va a cambiar? La revisión de la medida, para que se pueda hacer una revisión de la medida, tiene que haber, el 161 nos dice, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que tienen que haber variado objetivamente las condiciones para que se pueda modificar esta medida. Es decir, que se pueda, en lugar de tener el 155 fracción 14, que es la prisión, pueda ser el 155 fracción 13ª, que se pueda ir a su domicilio, que se le pueda poner un brazalete, que no se le acerque a la víctima, que venga a firmar, que deja una garantía, fracción segunda. Es decir, cualquiera de todas esas del 155. Pero el cese no. El cese por su propia naturaleza de que alguna persona ya se quedó más de 2 años privado de su libertad, entonces entra el cese de la prisión. Yo les decía que la jurisprudencia 20-24-608 nos habla de que la prisión preventiva oficiosa procede a revisar su duración en el plazo de 2 años. 20, apartado B, fracción novena, como bien nos dijo nuestra compañera. Y entonces, con el puro hecho de que ya haya estado, es decir, con la pura justificación bajo el entendimiento que la prisión preventiva es una oficiosa, o sea justificada, es una, porque la finalidad es que la persona está privada de su libertad. Y esto viene concatenado con el artículo 13, que se llama presunción de inocencia. Y te dicen aquí que se puede afirmar que ni el legislador de la Constitución ni el legislador ordinario propiciaron una distinción entre alguna de aquellas figuras. Y esto es muy importante. Anoten, por favor, esta jurisprudencia, porque dentro de esta justificación, tú le vas a decir al juez cuando te diga, no, es que es prisión preventiva justificada la tuya, no es oficiosa. Y la Constitución te dice que es oficiosa. Y le vas a decir, no, porque nuestra jurisprudencia, y la acabas de decir, te dicen, autoridades mexicanas, no hagas un distingo. O no distingas una prisión de otra prisión. Es prisión y punto. Se encuentra dentro del Centro de Reinserción Social. Y entonces empiezas tú a narrar en primer punto, ¿cuándo fue que le impusieron la prisión preventiva? ¿Cuándo? ¿Con qué fecha? Es decir, por ejemplo, hoy estamos a 19 de septiembre,
del año 2025, supongamos que detienen a Francisco el día de hoy, bueno, supongamos que hoy es la primera audiencia, la audiencia inicial, y le ponen como medida cautelar prisión preventiva oficiosa, delito, homicidio. Y entonces, el 20 de septiembre del año 2027, el 20 de septiembre de 2027, es decir, un día después de que ya haya pasado 2 años, puedes presentar este incidente. Supongamos que empezamos juicio el día 2 de octubre. Entonces, lo primero que tienes que hacer es, lo primero que te recomiendo que tienes que hacer en juicio es plantear este incidente de cese de la prisión. Ahora, hay 3 puntos importantes que tiene que revisar el togado para ver si te da el cese o no te da el cese. Punto número 1. Y se llama la complejidad del asunto. Ahorita los voy explicando punto por punto. Punto número 1, la complejidad del asunto. Punto número 2, la actividad procesal del interesado. Punto número 3, la conducta de las autoridades. Y entonces vean ustedes, cuando tú planteas una revisión de la medida cautelar, pongan atención, cuando tú planteas la revisión de la medida cautelar, la carga probatoria la tienes tú como defensa. Tú como defensa, ¿quién está solicitando la audiencia? Yo. ¿Quién tiene que comprobar que objetivamente variaron las condiciones? Yo. ¿Va? Ahora, en el cese, cuando tú planteas el cese, quien lo tiene la obligación de justificar la carga probatoria es el fiscal. Es decir, que entonces tú le avientas la bolita al fiscal y le dices, a ver, fiscal, justifícame por qué mi representado tiene más de 2 años y sigue con la misma medida. Ahora bien, ojo, si eres fiscal, si eres Ministerio Público, lo puedes solicitar tú mismo para que continúe esa medida cautelar, es decir, para que se prolongue esta medida cautelar. Y entonces, se actualizan dichos elementos, esto es porque el asunto es complejo. Primero te dicen, acuérdense que les dije la complejidad del asunto, y te dice que la actividad del interesado es la detonante de la dilación. ¿A qué se refiere? Tienes 4 coacusados y entonces el asunto se ha venido muy complicado y entonces un acusado nombra a un abogado, otro acusado después lo revoca, el otro lo pone, no pasas de la etapa intermedia. Este cese lo puedes plantear en cualquier momento, en cualquier etapa del proceso. Sin embargo, ahorita estamos hablando de juicio y en juicio casi siempre cuando llegamos a juicio es porque ya tenemos 2 años, casi siempre. Desafortunadamente es mucho tiempo, pero casi tiene. Eso así pasa. Y luego te dice la actividad procesal del interesado. Es decir, que tú hayas de manera promovido, ¿no, maestro? Que tú hayas promovido sin justificar, no por retrasar. retardando el procedimiento. ¿Sale? Ahora, vamos a ver esto. Te dice que es importante precisar que la Suprema Corte, en un amparo en revisión, que es el 315/2021, 315 en 2021, un amparo en revisión, toma consideraciones, es decir, toma los parámetros de la Corte Interamericana. Y de esto, sobre todo, es el caso Genie Lacayo contra Nicaragua. Genie Lacayo contra Nicaragua, donde nosotros vamos a encontrar los parámetros que te dice la Corte Interamericana y te dice, por cuanto hace la complejidad del asunto, nos refiere que se debe tomar en cuenta las características del hecho, la extensión de la investigación y el punto tercero es la dificultad probatoria. Eso es la complejidad del asunto, te lo voy a repetir. Si son 3 factores para el cese de la prisión y nos habla de la complejidad del asunto, la complejidad del asunto se va a referir en 3 partes. 1, las características del hecho. 2, la extensión de la investigación. Es decir, recuerden que puede ser hasta 6 meses la investigación. Sin embargo, sabemos nosotros que se puede alargar todavía un tiempo más la investigación complementaria.
Eso puede llegar a pasar. Y entonces, si se alargó, pero por causas ajenas también al Ministerio Público, pero fueron causas de la defensa, ese tiempo se lo van a ir descontando. Y punto tercero, la dificultad probatoria. Ahora, por cuanto hace la actividad procesal, pongan atención, ese es el punto número 1, complejidad del asunto. Punto número 2, por cuanto hace la actividad procesal, ¿qué nos ha dicho la Corte Interamericana? Nos ha dicho que no se debe derivar de actos que entorpezcan, esta es la palabra que estaba buscando, que entorpezcan la tramitación del proceso penal. Esto es, interponer medios de impugnación reconocidos en la legislación, pero que sabemos que son evidentemente no aceptados. Esto es que nombres otro abogado, esto es que no aceptes al oficio, esto es que te sientas mal, esto es que tu abogado presentó una receta. Es decir, tú mismo estás entorpeciendo este proceso penal para que puedan esclarecer el hecho y entonces llegas a los más de 2 años. Punto número 3, y te dice la conducta del... Sí. Una pregunta, ¿un amparo indirecto sí. podría ser un acto dilatorio? No, depende. Ahí te va. Un amparo indirecto, ¿en contra de qué podría ser? Por ejemplo, lo podríamos presentar, nos vinculan a proceso y después de ahí nos vamos al amparo indirecto. Te puedes ir directo sin pasar el recurso de apelación. Si está privado la persona de su libertad, sí lo puedes hacer. Entonces, te tarda 6 meses. Más o menos en resolver 7 meses, 8 meses. Pero eso no es un acto dilatorio, eso es un acto de defensa. Y entonces la adecuada y técnica defensa aquí entra. Es decir, yo no estoy inventándome algo. A lo que voy es que me estoy inventando algo. Sobre todo el tema de la actividad procesal requiere cuando tú estás cambie de abogados, cuando te enfermas, cuando suspendes la audiencia, cuando es esa cuestión. Por ejemplo, eso es el tema de cuando hace la actividad procesal. Si ustedes creen que dentro de nuestro ordenamiento procesal penal encontramos esto que les estoy diciendo, no viene en el código. Incluso lo que yo les estoy diciendo viene más en la Corte Interamericana que en algún, es más, en el Código Penal jamás lo vas a encontrar, en el Código de Procedimientos no lo vas a encontrar. Esa es una cuestión que se va aprendiendo, pero con otros instrumentos. Sobre todo tenemos mucho material, pero de instrumentos internacionales. Porque, por ejemplo, fíjate, cuando yo te hablaba de la conducta de las autoridades, encontramos una sentencia muy importante. Y esta sentencia es Álvarez contra Honduras. Se las digo para que la vayan buscando. Álvarez, no ahorita, pero en otro momento. Sentencia Álvarez contra Honduras. Y entonces en el punto número 30 te dice que analizar la complejidad del asunto de la Corte verifica que la compatibilidad entre la conducta del Estado y las disposiciones de la Convención, ¿a qué me refiero? Es decir, que el control de convencionalidad debe explorar las circunstancias de facto. Se deben de hallarse de sujetos a pruebas difíciles. Por ejemplo, si tú le estás solicitando, oye, tráeme este canijo, lo voy a interrogar, no, y no viene, y entonces en el juicio ya se te hizo que te tarda 5 meses en juicio porque no puede presentarse, entonces también tiene que ver la actividad del Estado. Entonces son problemas severos en la apreciación jurídica. Para que nosotros podamos tenerlo en este orden de ideas, la defensa tiene que solicitar, al no haber acreditado todos y cada uno de los elementos exigibles a la gente del Ministerio Público, estos 3 puntos, que son característica, cuando hablo de la complejidad del asunto, característica del hecho, extensión de la investigación y dificultad probatoria. Punto número 2, que la actividad del procesado, es decir, de mi representado y de esta defensa, de este órgano técnico defensor, siempre ha sido pegado a derecho, es decir, nunca he hecho actos dilatorios para que entonces pudiera pasar el tiempo. Y la tercera, la actividad de las autoridades. Ahora bien, cuando nosotros hablamos, hay un amparo en revisión también que es importante, que es el amparo en revisión 315-2021. Repito, 315-2021. Y en este amparo en revisión nos habla también de este cese de la prisión. Ahora, preguntas hasta dónde vamos. Porque esta es una clase de maestría, no me estoy yendo como siempre que yo me sigo hablando. Yo ya lo entendí, pero quiero preguntas sobre el cese de la prisión.
Yo quisiera saber, Máster, por ejemplo, en cuanto a lo que hace al punto número 1, que es lo complejo del asunto, y dentro de ese rubro, el tercer punto, que es la dificultad probatoria, ¿a qué se refiere? La dificultad probatoria. Muy bien. Fíjate. Les voy a mandar un juicio de amparo que gané, que es el 1325 del 24. Y entonces, en esta sentencia, el juez nos habla claramente de por qué y qué consideró. Primero, deben de recordar que tiene que haber una certeza del acto reclamado. A eso voy. Ahorita te respondo tu pregunta. Pero entonces nosotros tenemos que tener una certeza del acto reclamado, es decir, las autoridades responsables, al rendir su informe justificado, realizaron diversas manifestaciones que dan con el acto reclamado. ¿A qué voy? Yo digo que la medida cautelar fue el 19 de septiembre del año 2025. Y desde ahí hasta la fecha, con el simple 2 puntos que tú pongas, cuando tú estás planteando el ceso es más que suficiente. Tienes que decir cuándo fue privado de su libertad, cuándo le impusieron la medida, y hasta la fecha van más de 2 años, motivo por el cual tú requieres el cese. Con eso de sencillo, porque todo lo demás, toda la demás carga probatoria le corresponde al Ministerio Público. Es decir, el Ministerio Público tendría que decir, a ver, si bien es cierto es que sí le pusieron la medida cautelar en este momento, pero, y voy contestando a tu pregunta, pero la defensa en la audiencia inicial desahogó medios probatorios y no los pudimos encontrar algunos, luego planteó un recurso de revocación, después se fue a la apelación, luego a la revisión, cuando ni siquiera el hecho te daba para eso porque ya lo había perdido, y empieza a hacer actos dilatorios, y eso se refiere al primer punto que hace rato te estaba poniendo, porque recuerden que los 3 puntos son los siguientes, la complejidad del asunto. Y entonces te dicen las características del hecho. ¿A qué nos vamos a referir nosotros con las características del hecho? Recuerden que el hecho nosotros lo encontramos en el presupuesto fáctico. Y entonces nosotros podemos tener este tipo en cuestión de que el Ministerio Público está integrando, pero es complicado. Por ejemplo, vamos a ver Ayotzinapa. ¿Qué tan complejo es el asunto? Es un asunto completamente complicado, porque se ha tenido que estar, por ejemplo, que hubieran detenido a alguien, ¿no? Desde que empezó esta cuestión. Y entonces está la investigación, esta extensión de la investigación, y luego se amplía otra vez. Es decir, la complejidad del asunto tiene que ver con esta dificultad probatoria que también va a tener la gente del Ministerio Público. Y esto viene concatenado con el artículo 2 del Código, que nos habla de que parte del objeto del sistema acusatorio, pues evidentemente es esclarecer el hecho. Entonces, si tú pierdes el cese, lo que tienes que hacer en ese momento, cuando tú pierdes el cese, lo que tienes que hacer en este momento es irte, primero le presentas un recurso de revocación. Vean, anoten esto, es importante. Planteas el cese, artículo 351, fracción primera. Planteas tu cese y le dices, aquí le pusieron la prisión preventiva y hasta la fecha no han justificado por qué debe de continuar esta prisión. Al no haber justificado por qué debe de seguir más de 2 años, entonces la prisión preventiva debe de cambiar. Ahora bien, si te dicen que no, tienes que presentar recurso de revocación en ese momento. Yo se lo recomiendo, 465. Porque es el fondo. Te va a atacar el fondo del asunto del juicio. A eso me refiero, no te va a atacar el fondo del asunto de juicio. Pero de todas maneras, si no puedes presentar directamente un amparo indirecto. Y en este amparo indirecto, lo que tienes que manifestar, evidentemente, es el fundamento que yo les dije al principio. Y entonces va a entrar al estudio de la constitucionalidad, es decir, el concepto de violación que hace valer la parte quejosa. Aunado a lo anterior, en el artículo 79, fracción tercera, inciso A de la ley de amparo, repito, artículo 79, siempre lo deben de invocar, bueno, al menos yo siempre lo pongo, que es fundado la deficiencia
que nos llegue a tener en el amparo indirecto. Artículo 79, fracción tercera, inciso A de la ley de amparo. Es decir, que nosotros estamos alegando esencialmente como concepto de violación que se plantea una prisión preventiva dictada en contra del cesado, porque ya pasaron más de 2 años. Y entonces, como tú ya lo precisaste de manera verbal en la audiencia, lo que va a hacer el juzgado de distrito es solicitarle al tribunal que le mande audio y video y entonces que conteste que sí es cierto lo que está reclamando el quejoso. Y bueno, pues evidentemente no creo que se vayan a animar el tribunal a poderle mentir a un juez de distrito. Va a decir, sí es cierto el acto reclamado, sin embargo, no es violatorio de un derecho fundamental. Pero con esto ya nosotros entramos al tema del cese. ¿Por qué? Porque si nuestro juicio se alarga y llega antes el cese de la prisión, a mí me pasó uno este año de un homicidio. Presentamos nosotros el cese de la prisión, empezando, vean todo lo que hice. Empezamos el juicio, yo no tenía la carpeta de investigación, planteo el cese de la prisión y entonces en ese momento dije, en este momento, apelando a la continuidad, el principio de continuidad, nosotros lo que tenemos que hacer es que me tiene que contestar el Ministerio Público. Empezamos al debate y entonces el Ministerio Público no justificó por qué mi representado tenía 4 años en prisión, 4 años en prisión. Y entonces me dan el cese de la prisión, ¿sale? Me dan el cese y le dije, como me das el cese, le puedes imponer una u otra medida. Y me dijeron, sí, bueno. Y dice, y entonces va el Ministerio Público a solicitar que nos impongan alguna medida, pero le dije, en este momento solicito que se suspenda esta audiencia, porque usted que es presidenta, quien lleva y dirige la audiencia, jamás me preguntó si yo tenía la carpeta de investigación. Y como usted se da cuenta, yo no tengo la carpeta de investigación y entonces no me puedo hacer cargo de poder contestar esta medida que quiere imponer el agente del Ministerio Público. Ojo, fíjense cómo fue una equivocación del tribunal. El tribunal lo primero que tiene que hacer es decir, hay condiciones, nunca lo dijo, ellos los dieron por hecho. Y entonces me contesta la presidenta, no, esa es una incongruencia lo que dices, defensor. ¿Cómo pudiste plantear día, fecha de todo lo que pasó para que pudieras plantear el cese? Y le dije, sí, pero es que el cese, la carga probatoria la tiene el agente del Ministerio Público y entonces usted dijo cuándo habían detenido a mi representado, con eso es más que suficiente. Bueno, para no hacerse cansada, entonces lo que pasa es que me quieren imponer, me quitan la prisión preventiva oficiosa y me ponen una justificada. Por supuesto, ante eso le presento queja a los jueces, le presento una querella a los jueces y entonces en la próxima audiencia les solicito que se excusen los jueces, porque como mi representado y sus familiares ya habían presentado una querella en contra de ellos, motivo por el cual es que, y entonces le planteé, le dije, a ver, ustedes ya tienen una querella en contra y que la presentó mi representado, motivo por el cual ustedes no pueden seguir conociendo de este asunto. ¿Por qué lo hice? Porque se tarda para que pudieran confirmarme este cese. Vean, permítanme tantito. El artículo 38 y el artículo 39 de nuestro ordenamiento procesal nos dice que nosotros podemos excusarnos, solicitar que se excuse algún juez o magistrado y si no se excusa tú lo puedes recursar. ¿Qué hice? Planteé el incidente, me dieron el cese, pero después arbitrariamente me impusieron y me dejaron en estado de indefensión porque yo no tenía la carpeta y le dejaron al Ministerio Público que me pudiera imponer una medida cautelar y entonces mi representado se quedó en prisión. Aunque gané el cese, se quedó en prisión. Entonces, como hizo esa conducta, salí, le dije a la familia, fui y le presenté querella en contra de los jueces y le presenté queja. Regreso a la próxima audiencia y ellos creen que se va a seguir con el desahogo de la audiencia. Y entonces lo que hice fue solicitar que se excusaran. Como no se excusan, los recurso a ellos y cuando tú recursas a un juez, el juez tiene que suspender y mandar esos motivos y esa excusa lo tiene que mandar a los magistrados para que los magistrados, si califican de legal
la recursación que yo le estoy haciendo, te tienen que cambiar al tribunal y ponerte otro nuevo tribunal y empezar de nuevo. ¿Qué es lo que yo hago? ¿Para qué lo hice? Para que ganara tiempo, para que mi amparo que gané, siguiera corriendo, en lo que armaban otro tribunal. ¿Cuánto tiempo se tardó la excusa? Con los magistrados se tardó como 5 meses. Le dije a mi representado, hermano, ya te echaste aquí 4 años, pero espérate, este tribunal te va a condenar. Este tribunal tiene la fama de condenar todo. Bueno, logramos que quitaran a ese tribunal que estaba aquí en Apizaco, quitaron ese tribunal, me pusieron un tribunal nuevo, y entonces cuando llega el tribunal 9, seguimos con el desahogo desde el principio de la audiencia, de juicio. Y entonces cuando vamos a la mitad del juicio, me llega el amparo y le dice al nuevo tribunal, se da el cese de la prisión, déjalo, imponle cualquier otra medida menos la justificada. Y entonces, antes de que llegara la sentencia condenatoria o absolutoria, mi representado ya estaba fuera. Homicidio calificado. ¿Lo mató? Bueno, eso ya no lo puedo decir ahorita, estamos en clase, pero fuera. Yo siempre les he dicho que la estrategia es muy importante. La estrategia es básicamente la parte más importante. Fíjense, la prisión preventiva en cualquiera de sus modalidades, la primera sala, te pone 2 amparos en revisión, y creo que es importante que ustedes lo tengan. Y esta resolución, no yo lo estoy inventando, sino es la resolución con la cual nosotros hemos ganado varios ceses en amparo, pero este es uno de ellos. Y te dice, amparo en revisión 408-2015 y 315-2021. Repito, amparo en revisión 408-2015 y 315-2021. ¿Aquí qué se estableció? Se estableció que no existe un impedimento constitucional o legal para que la prisión preventiva sea impuesta oficiosamente, y esta tiene que ser revisada en el plazo de 2 años. Si eres Ministerio Público, asesor jurídico, y te hacen esto y te plantean un cese, lo que tienes que hacer es justificar. Es decir, a ver, sí. Si bien es cierto que cuando le impusieron, porque es verdad, cuando le impusieron, al día de hoy ya tiene 2 años, 8 días, pero no menos cierto, Togado, es que con fecha tal es que él cambió de abogado y se suspendió 15 días. Con fecha tal se enfermó y no se llevó a cabo. Con fecha tal, es decir, no sé si me estoy explicando. Si tú estás del otro lado, tienes que justificar porque ya van 2 años, 8 meses. Entonces, consejo fundamental en juicio. Cuando vayas a iniciar un juicio, si eres asesor jurídico o si eres Ministerio Público, lo que tienes que hacer es ve preparado con las fechas de todo el esqueleto del proceso. De todo. ¿Por qué? Porque si te agarras un abogado hábil, porque dice un Ministerio Público, es que eres un tramposo, porque no veníamos preparados para el cese. Oye, mijita chula, eres un órgano técnico, se supone, no es mi obligación decirte qué voy a hacer, es estrategia de defensa. Entonces, es importante que ustedes siempre vayan preparados para cualquier cuestión que se les llegue a plantear. Porque no vayan a salir, como dice la gente del Ministerio Público, no me dijeron, ya vi que varios levantaron la manita. A ver, díganme ustedes. Blanquita. Gracias, Máster. Para plantear el cese de la prisión preventiva, ya sea justificada o sea oficiosa, forzosamente tienen que ser los 2 años, me queda claro. Evidentemente, porque así te dice la Constitución. No hay de otra. Ok. Otra cosa, hay unos párrafos, en especial los voy a mandar en el grupo, porque ahí los tengo apuntados, pero no los traigo, en donde dice, creo que es el amparo en revisión, el 315, que dice que el interponer recursos, en este caso, que no sean para dilatar el proceso, es una actividad legítima. Se los voy a mandar porque hay unos párrafos que podemos ocupar, y cuando la gente del Ministerio Público, es que interpuso, sí, espérame, pero aquí ya se ha definido por nuestra Suprema
por la Suprema Corte que es una actividad normal, ¿eh? No tienes por qué decirme que es dilatorio, porque aquí dice que es una actividad normal. Una. Ahora, otra, Máster, el recurso de queja que usted interpuso, ¿lo interpuso por escrito o lo interpuso en audiencia? ¿Y tiene un término la queja para interponerse, Máster? Gracias. Sí, no, yo lo planteé, la queja, lo planteé en el Tribunal Superior de Justicia, por escrito, evidentemente. Después nosotros, en esta queja, saqué el extracto, me quedé con una copia, y después nosotros presentamos una querella por abuso de autoridad, me quedé con una copia, y antes de que nosotros, ejercicio ilícito también de la actividad jurisdiccional, así viene para nosotros, antes de que nosotros empezáramos la otra audiencia, le saqué copia y se lo pasé al Ministerio Público y se lo pasé al asesor jurídico, porque si no, estás violentando el principio de contradicción, artículos 6 y 66. Ahora bien, te digo, la procedencia para que tú puedas entrar al cese de la prisión es el artículo en amparo, En amparo. 17 y 107, fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Repito, en amparo. 17 y 107, fracción primera. Porque si nosotros nos vamos al 107, fracción primera de la Constitución, vas a ver cómo te va a dar la entrada. Les dije 8, les dije 7, pero también el artículo 8 y el 25.1, 8 y 25.1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. También otro fundamento para el cese que les va a servir es el 14.1 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Repito, 14.1 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Y aquí viene la procedencia del medio de control constitucional. ¿Sale? Es 1, 3 y 107, fracción quinta de la ley de amparo. Repito, 1, 3 y 105 de la ley de amparo. Y entonces, eso es lo que te manda la procedencia. ¿Ok? Recuerden ustedes que el artículo 61 de la ley de amparo te dice cuándo es improcedente. El juicio de amparo es improcedente contra resoluciones de tribunales colegiados, resoluciones tribunales judiciales, administrativas o del trabajo. Esto, por supuesto, que no tienes que agotar algo que se llama principio de definitividad, en virtud de que de lo que se está en riesgo es la libertad de una persona. Entonces, de lo anterior, podemos nosotros concluir que de manera previa a acudir al amparo, no es necesario que nosotros planteemos alguna otra cuestión. Aquí viene la pregunta. Y si no planteo el cese y me voy directo al amparo indirecto, ¿lo puedo hacer? ¿Sí o no? Pregunta para ustedes. En mi concepto sí se puede, Máster, porque está en tela de juicio la libertad del procesado. Ok, ese es tu concepto. ¿Cuánto tiempo tienes para poder interponer un amparo indirecto? Los escucho. Si no mal recuerdo, son 15 días. 15 días, Blanca, tienes 15 días. 15 días, y esto es que tienes 15 días para poder presentar el amparo indirecto contra algún acto de autoridad. ¿Estás de acuerdo? Bueno, ¿y cuál fue tu acto de autoridad? La negativa a que te otorgaran el cese de esa prisión. Ah, Pero ya, no la ya diste, solicitó. espérate, pero. Ah, sí, ¿y si tú no la solicitas? O sea, es que, fíjate, ¿cómo el artículo 351, fracción primera, es bien interesante, porque te dice incidente. Ajá, ¿y cuál va a ser tu acto de molestia? No puedes. O sea, fíjate que te lo van a decir, es improcedente. Te van a decir, es improcedente, espérate, ¿por qué? Tienes que tener un acto de molestia.
Por lo menos tienes que presentarle un escrito al Ministerio Público que dice, oye, ya pasaron 2 años, solicita audiencia para que quites la prisión preventiva o que siga. Por lo menos un documento, algo que tú puedes decir que es un acto de molestia, pero tampoco es el Ministerio Público la autoridad, porque bueno, autoridad ordenadora y ejecutoria, ¿quién es? ¿Quién es la autoridad ordenadora? La ordenadora es el juez y no, la ejecutora es el juez y la ordenadora es el MP. Exactamente. Entonces vean ustedes que es importante que nosotros entendamos el artículo 61 de la ley de amparo. Vas a decir, ¿qué caramba tiene que ver el juicio con esto? Tiene que ver. Es lo primerito que tienes que hacer en un juicio. Lo primerito que tienes que hacer en un juicio. Plantear algún incidente, si es que se puede. Ahora, planteas el incidente. Si lo logras ganar, sale en ese momento. Si lo pierdes, presentas el amparo. No sé si me di a entender. Maestro, y cuando los jueces Sí. dicen me encuentro impedido, ¿Y por qué se va a encontrar impedido? bueno, yo presenté una audiencia para una revisión de medida cautelar y con un parámetro interamericano, pero el juez dijo que todavía no le habían llegado la resolución del amparo indirecto que se había interpuesto en donde sobreseía el asunto. Entonces le dije, a ver, su señoría, ese no es mi problema, si a usted no le ha llegado, yo ya tengo la resolución, que a usted no le haya notificado, ese es su problema. Pero ¿Y la como acompañaste? aparte, perdón, ¿La acompañaste la resolución? ¿La acompañaste no, esa resolución? no lo acompañé porque yo únicamente la vi en el tribunal electrónico, pero se supone que es obligación del juzgado de distrito habérsela mandado. Entonces él me dijo, me encuentro impedido, le dije, pero ya que le había dicho todo, ya interpuse ya le solicité que se excusara, pero a lo que voy, dice, yo me excuso, pero ya que escuchó todos mis argumentos, y el agente del Ministerio Público, obvio, no tuvo las herramientas para decir, yo solicito que se mantenga, ¿no? Entonces, ahí Sí. cuando me encuentro impedido, creo que eso de un juez no debería de responder de esa manera, yo No, considero. pero te voy a decir una cosa. Esa contestación te da para el amparo indirecto. ¿Por qué te contestó que no? Entonces, ahí tienes tu acto. Así como te contestó, tienes tu acto. O sea, es que fíjate, cuando tú planteas el cese, entonces tienes, ya sea que lo puedas obtener y que te lo modifiquen, o sea, te dan el cese, pero si te dan el cese, eso anótenlo por favor con rojito. Si tú vas a plantear el cese, tienes que ir preparado, debes ir preparado para justificar los riesgos del 153, porque puede ser que te den el cese, pero después el Ministerio Público te va a pedir la justificada porque por un supuesto riesgo para la víctima, por un riesgo de sustracción, por obstaculización ya no, porque estamos en juicio, aunque no sea que sea Ministerio Público, algo por el estilo, ¿no? Pero entonces, si tú vas a plantear el cese, ya vente bien preparado, como si fueras a una medida cautelar, porque después del cese viene la medida cautelar. Maestro, ¿Ok? yo invitaría a los compañeros que empecemos a denunciar a jueces y no es porque uno tenga algo en contra Claro. de los jueces, sino esta actividad nos va a pasar a todos. A usted afortunadamente le tocó, y digo no porque afortunadamente a usted, Master, a usted le tocó y ya sabe lo que hay que hacer, ¿no? Pero muchos de los compañeros, y me incluyo yo hasta hace poco que no me ponía a estudiar y estudiar, pues ya me la puse, ya va y no. No, es que eso propicia que los jueces abusen de autoridad y además Así es. pongan a la gente adentro, ¿verdad? No, y ese, ahorita recuerden que ya está el tribunal disciplinario, ¿no? Es la nueva figura que en esta votación que tuvimos, ya se encuentran las magistradas del tribunal. Y entonces, vean, pero no vamos a perder el hilo. O sea, estamos hablando nosotros de juicio y les dije, antes de que empecemos a hablar, porque ya le hemos tocado y todos les hablan de interrogatorio, contrainterrogatorio, que lo vamos a ver, por supuesto que lo vamos a ver. Incluso tengo una carpeta digital, se las voy a mandar ahorita al grupo y la tarea va a ser que ustedes elijan un, un acto de investigación, lo van a estudiar y entonces el acto de investigación que ustedes elijan lo van a hacer entre 2 personas, ¿sale? Por ejemplo, no sé,
Dolores y Griselda, por citar alguno. Van a decir, a ver, vamos a agarrar el acto de investigación de un dictamen psicológico. Y entonces Dolores va a ser la Ministerio Público, Griselda va a ser la defensa. Yo me voy a aprender ese acto de investigación, ustedes me van a decir, a ver, yo ya hice equipo con Dolores y Griselda y vamos a hablar de este acto de investigación. Me lo dicen a mí, para que yo tenga este acto de investigación, yo lo voy a declarar y entonces van a empezar los interrogatorios. Solamente así vamos a poder practicar. Pero entonces yo les dije que este inicio de etapa de juicio, estamos hablando de que el 351 te dice formas de suspenderlo y tienes hasta 10 días. Con este incidente que yo planteé, no lo suspendí 10 días, porque primero suspendí la audiencia. Me fui al cese y dijo, ya se nos acabó el tiempo, nos aventamos 5 horas, 4 horas en esa cuestión. Después nos citaron en 9 días para la continuación del juicio. Y en la continuación del juicio le solicité que se excusaran. Y en eso suspendí el juicio 6 meses. En esos 6 meses llegó el amparo, obtuvimos la libertad de nuestro representado y ahora sí, vámonos al juicio de pechito. ¿Qué ventaja tiene? Que si entonces tú blindas a tu representado, porque si tú pierdes el juicio, pero la persona está privada de su libertad, ahí se va a quedar. Vas a presentar la apelación, pero él se va a quedar privado de su libertad. Pero si tú lo ganas el juicio, si tú ganas el cese y él está en libertad, aunque pierdas, no se va a quedar. Le van a decir, tienes 10 días para internarte, tienes 3 días para internarte, pero entonces vas a presentar un recurso de apelación y no queda firme esa sentencia. ¿Me expliqué con esto? ¿O lo repito? A ver, lo voy a repetir más despacito. Por favor. Vean por qué es importante, y esto no solamente es cuando sea el cese, es en cualquier momento. Cuando tu representado se encuentra en libertad, es decir, que tenga cualquier otra medida que no sea prisión preventiva, y tú llegas a juicio, y en términos del 405, 406, obtienes una sentencia condenatoria, en ese momento tu representado no lo detienen, ¿eh? O sea, no están los policías ahí y te dicen, ya estás sentenciado, órale, te meto, cabrón. No va a ser así. No va a ser así. ¿Por qué? Porque tienes 10 días para poder presentar el recurso de apelación. Porque no es una sentencia firme. Sin embargo, si tu representado se encuentra en prisión y sale en una sentencia condenatoria, se va a quedar ahí cuando tú presentes el recurso de apelación. No sé si ya me expliqué. Es decir, si lo tienes en libertad y sale condenatoria, tranquilo, no se va a quedar. No tengan ese miedo. Todavía nos falta la apelación, que se va a tardar 6 meses, y todavía nos falta el amparo directo, que se va a aventar 1 año y medio, ¿no? Y en una de esas, capaz de que casi siempre pasa que en el amparo directo les tumbamos los asuntos. Claro, si hicimos un buen juicio. Por ejemplo, el que liberé ahorita de Tlalcoapan, que es un pueblo que fue muy sonado este asunto. Me llevé a 2. Bueno, yo llevaba la defensa de 2. Agarré la defensa en la investigación complementaria. Hicimos actos de investigación, tuve una muy buena intermedia, ofrecí todos mis medios de prueba, me los aceptaron, me fui a juicio y me fui con insuficiencia probatoria, deficiencia probatoria y duda razonable. Insuficiencia probatoria porque los órganos de prueba que tenía el Ministerio Público no le alcanzaba para poder comprobar la autoría y la participación. Porque era homicidio, pues el muerto está, delito hay, claro que hay, no se murió por causas naturales, pero ¿quién lo mató? Deficiencia probatoria. Los medios de prueba que desahogó el Ministerio Público no le alcanzaron para justificar. Y duda razonable porque aparte de eso yo ofrecí medios de prueba y tuve una teoría alterna. Eso es lo que vamos a seguir viendo en juicio, ¿sale? Entonces, primer punto es planteen un incidente. Si eres defensa, el incidente del cese o cualquier otro incidente. Si eres Ministerio Público y asesor jurídico, nos puede compartir el amparo. Sí, a los de la maestría con un billete con todo gusto, aparte se los comparto, porque es un trabajo muy difícil. Sí, vamos viendo, ¿va?
Vamos viendo, se los comparto. Si están en la maestría o en el grupo, bueno, se los compartimos, qué caramba. Lip, ahí anótale, ¿no? Entonces, para los que pagaron o los que están en la maestría, mándales el amparo. Nada más hay que quitar los datos sensibles porque ese cliente es quisquilloso, ¿va? Den la oportunidad que quiten todos los datos sensibles y ya se los mandamos con todo gusto. Sale. Entonces, sigamos. Entonces, ¿cómo puede suspender? Porque se tenga, fracción segunda, dice, tenga que practicarse algún acto fuera de la sala de audiencias, incluso porque se tenga la noticia de un hecho inesperado que tome una investigación complementaria y no sea posible cumplir con los actos de intervalo en las dos sesiones. Que no comparezcan los testigos. ¿A qué vamos con esto? Por ejemplo, llegamos a la apertura de juicio. Recuerden la estructura procesal. Primero es apertura. Se los voy a decir los 10, o bueno, creo que ya tomaron la fotografía, pero los que no tengan o los que nos estén revisando, viendo desde la página, la estructura procesal es la siguiente. Apertura de juicio, alegatos de apertura, desfile de órganos de prueba, alegatos de apertura, primero Ministerio Público, después asesoría y después la defensa. Yo les recomiendo, al menos yo, la neta no empiezo con esas frases así de suite y de que la justicia, no, yo no empiezo con eso, yo soy muy directo y como defensa lo único que digo es, señoría, honorable togado, los alegatos de apertura son muy fáciles para esta defensa. La carga probatoria en términos del 130 la tiene la gente del Ministerio Público. Nosotros, a través del interrogatorio y contrainterrogatorio que le vamos a realizar a los órganos de prueba de la Fiscalía, usted se percatará que existe insuficiencia probatoria y deficiencia probatoria. Yo no tengo por qué cargarme la prueba. Mis órganos de prueba son únicamente para refutar lo mal que hicieron el trabajo los órganos de prueba de la Fiscalía. Motivo por el cual yo no tengo que demostrarle nada a usted, sino el órgano acusador es quien lo tiene que hacer. Punto. Esos son mis alegatos de apertura siempre. Así, sencillititos. O sea, no se partan la cabeza, no se partan. La frase no tiene que ver si lo condenan o no. Esas son nada más para que te veas mamón en la audiencia. Pero pues yo prefiero no verme mamón, yo prefiero que tenga la libertad. Entonces, así son mis alegatos. Mande. Oye, pero al final tu alegato de apertura sí es persuasivo, ¿verdad? Vamos, no es tan largo No. ni pretencioso, No, pero sí súper es, corto. pero sí es persuasivo, ¿no? ¿Qué es un alegato de apertura? El alegato de apertura, en términos coloquiales, lo que haces con un alegato de apertura es adelantarle al juez qué va a pasar en el juicio. Es eso. Es una promesa que tú le estás dando al juez. Por eso los alegatos de apertura del Ministerio Público sí tiene que decir que va a comprobar más allá de toda duda razonable con los órganos de prueba, con el desfile probatorio, en las cuales se acreditará que existió un delito y que este delito fue realizado por Carlos David Robles Figueroa y eso violentó y tenía otra actividad. Es decir, el Ministerio Público sí lo tiene que hacer, tiene que ser un poco más detallado, tiene que prometer un poco más. El asesor jurídico, pues en las mismas condiciones, ¿no? Pero, pues yo les dije que yo les iba a dar clase de juicio, pero como defensa. Entonces, como defensa, yo soy muy directo, muy básico. Yo, ¿para qué caramba me voy a comprometer con el tribunal? ¿Por qué yo, si el sistema acusatorio adversarial está realizado para que el Ministerio Público lo cumpla, para que él justifique, acredite? No yo. Yo estoy aquí, es más, incluso a lo mejor ni siquiera interrogo, y con lo que dijo, por ejemplo, hoy iniciamos formalmente el interrogatorio en un juicio de violación, ¿sale? En ese juicio de violación se presenta el primer órgano de prueba del Ministerio Público, y este órgano de prueba del Ministerio Público es criminología, criminalística. Y entonces pasa la perito en psicología, dice, oh, yo tengo cédula de psicóloga, tengo maestría de psicóloga y bueno, mil cosas, ¿no? Y entonces hay dos puntos bien importantes. Un dictamen pericial, y eso es tarea. Dictamen pericial, diferencia entre un dictamen pericial y entre un informe pericial. Es tarea, ¿eh? Para mañana. Diferencias entre dictamen pericial e informe pericial. Y entonces,
Entonces, de aquí vienen las preguntas. Cuando tú ves que es un informe, le tienes que preguntar cuál es la metodología, cuál es la fuente, cuál es el fundamento, cuál es por qué lo hizo. Y sobre todo, si es un menor de edad, recuerden que cuando tú vas a desahogar un medio de prueba y la entrevista o el registro se lo hicieron a un menor de edad, pues tiene que cumplir con todos los protocolos de niñas, niños y adolescentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es que venga la firma del papá, de la mamá, del que tenga la custodia, que tenga un equipo interdisciplinario acompañándolo. Y en este informe, que era de una hoja, se lo juro, bueno, no lo traigo, lo tengo en mi camioneta. Nada más era una hoja así, una hojita. Bueno, mi libro está bonito, pero él era una hojita. No, pues ahí sí hicimos pedazos a la psicóloga, ¿no? O sea, oye, ¿y tú lo interrogaste a la menor? Sí. ¿Y la menor te dijo todo eso? Sí. ¿Cuántos años tiene la menor? 7. Dentro de tu informe está realizado y contiene una sola foja, sí. Y viene tu firma, sí, tu sello, sí, lo reconocería, sí. Nada más es eso, tu informe, sí. Ok. Y en este informe, tú entrevistaste a la menor, ¿sí o no? Sí. Y dijiste que tienes muchos estudios y cursos y conocimientos, ¿sí? Y sabes tú que para que le puedas hacer una entrevista a un menor tiene que tener el consentimiento y tiene que venir firmado del tutor, del padre o de la mamá, ¿sí o no? No necesariamente. Desde que te dice ahí ves cómo la presidenta nota. Y le digo, ¿por qué no viene? Explícale si viene o no viene la firma, sí o no viene la firma del padre. No. Es que no, guarda silencio. Mi pregunta es bien clara, sí o no, nada más contesta eso, porque es contrainterrogatorio, son preguntas cerradas, sí o no. No. ¿Y viene la firma del psicólogo que lo acompañó? No. ¿Viene la firma del médico? No. O sea, es decir, te acabas al perito. Pero ven ustedes, el alegato de apertura, que es a donde nosotros vamos, en este alegato de apertura, cuando yo digo que es deficiencia probatoria, es a eso me refiero. A ver, ¿por qué es deficiencia probatoria? Porque estoy hablando de los alegatos de apertura, no nos perdamos. Yo le dije al tribunal que iba a haber deficiencia probatoria. Y entonces, deficiencia probatoria quiere decir que sí está, sí hay un medio de prueba, sí hay una fuente, sí está el órgano, es decir, sí está el perito y ya pasó, pero es deficiente. Es deficiente porque, para empezar, no dice el nombre completo de mi representado. Segunda, no lo acompaña con ningún dibujo, con alguna técnica, con alguna metodología. Tercera, es una menor de edad y entonces no cumple con los protocolos que se tiene que hacer para esa entrevista y motivo por el cual no tiene que tener una valoración de la prueba. Por eso es que yo les digo deficiencia probatoria e insuficiencia probatoria. A ver, en serio, neta, ¿me están entendiendo por qué digo nada más en los alegatos deficiencia e insuficiencia probatoria? Les hablo. Les hablo. Mande, A ver, máster. quítame esto y déjame verlos para que les pueda preguntar. Porque ustedes están en clase de maestría. Fuera mi clase y yo me sigo y me vale si me entendieron o no, pero acá les voy a preguntar. Déjame verlos, por favor. Lip, quita la imagen, por favor. Gracias. A ver, Griselda, ¿entendiste por qué en los alegatos es insuficiencia y deficiencia probatoria? ¿O no? La neta. Si no lo entendieron, no pasa nada, chingado. La maestría se trata de que ustedes puedan entenderlo, practicarlo. De eso se trata la maestría. Es mejor que nos equivoquemos o que no entendamos acá. Repítemelo, maestro, chingado, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. A ver, Iván, ¿entendiste? Bueno, Gris, ¿entendiste o no? Yo entendí los alegatos de apertura porque es la esencia de lo que se va a desenvolver en el juicio. Entonces, si desde ahí estamos hablando de una deficiencia o insuficiencia, ya estamos, digamos que manipulando, ya estamos modificando lo que se va a ejercer. Eso es lo que yo entendí. No Está sé bien, si estoy Gris. bien. Está bien. Fíjate. No, está bien, Gris, está bien. Fíjate. Los alegatos, y me voy a adelantar un poco. Los alegatos de apertura es la promesa. Después viene
los órganos de prueba y al final los alegatos de clausura. Y en los alegatos de clausura le vas a decir, tribunal, ¿te acuerdas cuando yo hice mis alegatos de apertura que te dije que existía deficiencia probatoria? Ahora te voy a decir en mis alegatos de clausura en dónde está la deficiencia probatoria. Con fecha 19 de septiembre del año 2025 pasó la perito Laura Muñoz en criminalística. A preguntas de esta defensa, en el minuto a las 7 horas con 35 minutos le pregunté que, entonces vean ustedes cómo tienen que ir haciendo este trabajo. Cuando ustedes vayan interrogando, que alguien que los acompañe o ustedes mismos vayan anotando los minutos. ¿En qué minuto le hice esta pregunta? Y esta pregunta es importante. Por ejemplo, por supuesto que no pudo haberle hecho esta entrevista a una menor de edad sin que estuviera su padre o que estuviera plasmada su firma. Tampoco no sabe, porque yo le pregunté, ok, y dice, no, y es que el hecho es de que la violó. Y le dije, ¿ves tú su registro? Y le digo, ¿cuál hecho? Que la violó. ¿Qué día la violó? No me acuerdo. ¿En dónde la violó? Es que ya pasó mucho tiempo. No me acuerdo. Y ya no le sigues preguntando, porque lo que tú le dijiste en tus alegatos de apertura es que es deficiente. Y tú le estás dando a entender al juez, vean, es deficiente. Dice que la violó, no sabe cuándo la violó. Dice que la violó, no sabe en dónde la violó. Le hizo preguntas y no estaba su papá, no estaba el órgano, no estaba el equipo multidisciplinario. A eso me refiero con deficiencia probatoria. A eso me refiero, ¿sale? Entonces, y si es menor de edad, dice Laura, ¿cuál es la pregunta? Déjenme servir tantita agüita, que estoy pésimo de datos. Termina tu pregunta, Laura. Perdón. Dale, dice. Ay, dice minoría. A ver, vamos a ver a la pregunta que nos hizo en el chat. Dice, ¿nos puede compartir el amparo? Ya quedamos con billete y sí. Y si es menor de edad, ¿puede el interrogatorio ser el mismo en cuestión de minoría de edad? Por ejemplo, 7 años. No entendí la pregunta. Es decir, que el interrogatorio tiene que ser lo mismo a un menor de edad. No, pues no se puede interrogar a una menor de edad. Es decir, el Ministerio Público, para haber realizado ese acto de investigación, lo que tuvo que haber realizado es tener un equipo multidisciplinario. En ese equipo multidisciplinario tenían que escribir el médico qué día fue, que se encontró consciente y que bla, 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 bla. ¿Sale? ¿Sí me explicó? Entonces, al no cumplir estas obligaciones del protocolo y sobre todo que se encuentra en el artículo 4 que habla de la niñez, pues no se cumple este tema, ¿va? Ahora bien, entonces, vean ustedes que entonces, si nosotros queremos suspender, porque ahí estábamos, se puede, tienes que basarte en cualquiera de las fracciones del 351. Si tú quieres suspender una audiencia, y esta se puede hacer por máximo 10 días naturales, ¿va? Hasta acá tienen ahorita ustedes pregunta. Sale, entonces vamos a continuar entonces con nuestro Perdón, ¿cuál es el artículo? 351. Vale, gracias. 351, ¿sale? Por ejemplo, ¿qué pasa en la fracción tercera? Te dice que no comparezca un testigo, un perito, un intérprete. Eso es importante porque vean ustedes que como tú vayas pasando a tus órganos de prueba, es una decisión de la gente del Ministerio Público. Pero sin embargo, no podemos, y nosotros como defensas, no podemos dejar de que, no, pues yo quiero que empiece el psicólogo, pero el psicólogo no lo encuentro. A ver, tráemelo. Y si no, no empiezo. No, espérate, güey. O sea, sí, y en segunda, fíjense cómo yo les dije ayer, quien vio mi clase, que desde la intermedia tienes que solicitar tú como defensa que todos los órganos de prueba sean citados por el tribunal.
Pero cuando es Ministerio Público, la carga probatoria la tiene el Ministerio Público. Él tiene la obligación de llevar a cabo. ¿Por qué? Porque él es el que está acusando. Él tiene la carga probatoria. Entonces, tiene que justificar el por qué a un perito no lo puede presentar. Por ejemplo, ya no trabaja en fiscalía, ya no lo puedo localizar. Solicito que auxilio para que este es el domicilio para que usted lo pueda citar. Maestro, entonces, Sí. por ejemplo, ahí, de eso que está usted mencionando, si bien es cierto por el tema de la insuficiencia y la deficiencia probatoria que usted menciona, nosotros es ahí donde debemos atacar ese medio de prueba, ¿cierto? Sí, así es, hermano. Porque ciertamente estamos hablando por la carencia o la ausencia de ese medio al cual ya se había anunciado y que no está físicamente presente en ese momento, ¿no? Para restarle valor. Por ejemplo, si entonces en tu alegato apertura tú vas a decir deficiencia e insuficiencia, si un testigo no se presenta, ¿qué es? ¿Deficiencia o insuficiencia? Deficiencia, porque está. Insuficiencia. Es insuficiencia, ¿no? ¿Y qué es Insuficiencia. insuficiencia? A ver, cuando un testigo, por eso es muy importante que nosotros nos pongamos bien canijos con el tema de que si no lo presenta el órgano de prueba, se le tenga por desistido al Ministerio Público. Porque cada que tú le tumbes un órgano de prueba al Ministerio Público, es un punto para ti. Porque la carga probatoria la tiene el Ministerio Público y entonces sería deficiencia o insuficiencia. Insuficiencia. Insuficiencia, es decir, con los órganos de prueba que desfilaron son insuficientes para poder acreditar la autoría y la participación. Deficiencia, sí se presentó el órgano de prueba, pero no dijo nada para poderlo culpar. Por ejemplo, ahí va. Otro ejemplo les pongo. En el caso de homicidio que salió en todos los hasta medios nacionales, que apenas liberamos, se presenta la hermana de la víctima. Y entonces se presenta la hermana y se presenta llorando. Y entonces tú cuando la ves llorando, y me tocó un tribunal de 3 mujeres, o sea, ojo, pues yo amo las mujeres, es más, pues, tengo mi hija, mis hijas, o sea, las amo, ¿no? Y las respeto mucho. Pero fue un tribunal muy difícil, porque son 3 mujeres y entonces yo no soy un abogado que me deje, ¿no? O sea, que me hablan y me quede callado, pues, jamás. O sea, entonces soy contestón y aparte, pues trato siempre de estar obteniendo, pues litigando en favor de mi representado. Y entonces pasa la señora y llore y llore y llore, y yo veía la cara y todavía le estoy preguntando fuertemente, por eso, sí o no, usted dígame. Y todavía me dice, oiga, tenga respeto. Le dije, pues respeto lo estoy haciendo con respeto. Falta de respeto sería que la insultara, que le dijera, güey, o una grosería. Eso sería una falta de respeto, no le estoy faltando de respeto. Estoy haciendo mi trabajo. Se para cada que yo le hacía una pregunta que no sabía la respuesta, chillaba y me suspendían. Hay que parar la audiencia. Bueno, por fin. Y dijo, es que yo llegué al lugar de los hechos, yo estuve ahí, pero estaba tan nerviosa y había tanta gente que yo no vi nada y me puse a llorar y ya hasta que me dijeron que ya habían matado y me dijeron que el presidente municipal fue el que lo ordenó. A ver, ¿eso es insuficiencia o es deficiencia? Deficiencia, Master, ¿Por qué? en mi caso. ¿Por qué, carnal? Porque es débil, no es objetiva. Exactamente. O sea, sí está el órgano de prueba, sí se presentó la señora, pero la señora, recuerden esto, en juicio tenemos que acreditar el Ministerio Público delito, participación, autoría. ¿Y cómo se acredita? Con los órganos de prueba, no con el dicho de sus alegatos de apertura. El Ministerio Público puede decir misa en los alegatos de apertura, pero lo que vale es el punto número 3, a donde vamos. Desfile de los órganos de prueba. Por eso yo les digo que nosotros siempre lo que hacemos es insuficiencia, deficiencia probatoria. Dudas razonables, ya se los he explicado, que es cuando tú ofreces tus medios de prueba y entonces tienes una teoría diversa a la del Ministerio Público. Cuando tienes una teoría diversa a la del Ministerio Público, entonces tú, mal hecho, yo considero que mal hecho, te cargas la prueba. Entonces, primero siempre le pego a insuficiencia y deficiencia probatoria. ¿Sale? Tercera, duda razonable. Cuarto, juicio de atipicidad.
Maestro, pero también creo que ahí depende mucho de que tu representado tenga lana, porque digo, no lo digo en mal plan, ¿no? O sea, lo digo con toda sinceridad y con el debido Claro, respeto, claro, no, es claro, güey. O porque sea, si no tienes las condiciones para poder, en este caso, pues, ¿qué te dejan? no, compadre, mira, desafortunadamente, los que están adentro es por sin billete, por no decir una grosería, porque estoy transmitiendo desde la página del instituto, fuera desde la mía y diría lo que sea, pero porque no tiene billete o porque no tuvo una buena defensa. O sea, así es el tema, ¿no? Porque, pues mira, lastimosamente ha tocado ver, por ejemplo, en Puebla, que tengo un asunto de extorsión desde hace ya 2 años y medio, y vamos en la intermedia. Le nombran al defensor de oficio y estamos en audiencia del defensor de oficio. Y le dije, oiga, juez, le digo, en verdad es una falta de respeto lo que este tipo está haciendo. Está roncando a mi lado. Así está defendiendo. No, 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 no. O sea, literal, en serio, hermanos. O sea, mira, yo no hablo mal de los defensores. Hay sus excepciones, ¿no? Hay muy buenos, muy buenos. Pero, híjole, muy contados, muchos asuntos, muy, bueno, X cosa. Entonces, fíjense, los alegatos de apertura, yo por eso siempre les digo, hagan los alegatos de apertura lo más corto posible. O sea, mientras nosotros menos, si yo le digo, no, y le voy a demostrar, juez, que entonces, ay, cabrón, tú le vas a demostrar, pues demuéstramelo, papá. A ver con qué lo vas a demostrar. ¿Cómo lo vas a demostrar? Si el Ministerio Público, teniendo todo este equipo de peritos, de policías a su cargo, no lo puede demostrar, pues imagínate tú, carnal. Pues está difícil. O sea, no se carguen la prueba. No se carguen la prueba. Déjenselo al Ministerio Público. Entonces, punto número 2, alegatos de apertura. Punto número 3, desfile de los órganos de prueba. Y entonces, aquí en el desfile de los órganos de prueba, nosotros vamos a empezar con algo que es fundamental. Esa es el meollo. Esa es la parte importante este, del juicio. Y entonces, si nosotros nos vamos a la parte importante del juicio, tenemos nosotros que irnos, que vamos a empezar con el interrogatorio, contrainterrogatorio, y entonces vamos a empezar nosotros con la prueba. A eso vamos, a la parte medular. Y para eso le voy a pedir, por favor, a Lip les pueda compartir lo que tiene que ver con el interrogatorio y contrainterrogatorio. Y entonces, Comparto la diapositiva. sí, pásales las diapositivas, incluso hay que mandárselas para que los tengan y lo puedan estar llevando. Y entonces vamos a hablar un poquito de esto que te dicen la prueba. Los órganos de prueba son las partes que tú ofreciste en la etapa intermedia y entonces en juicio se van a desahogar. Y entonces existen varios tipos de prueba. ¿Qué tipos de prueba existen? La pericial, la testimonial, la documental, la material. Y entonces nosotros tenemos que hacer una preparación de los testigos, de los objetos y de los documentos. Ojo, preparación. Yo no estoy diciendo que los alecciones para que mientan, no. Pero tú no puedes llegar a juicio si antes, con tu órgano de prueba propio, no practicaste. ¿A qué significa con practicar? Le tienes que decir, porque se va a poner muy nervioso, si uno siendo abogado se pone nervioso, imagínate un mortal cualquiera. Van a pasar y entonces lo que va a hacer es que cuando le empiece a preguntar el Ministerio Público o un defensor como uno, ¿no? Que le pregunta fuerte, lo vas a poner muy nervioso. Y cuando lo pones muy nervioso, dicen puras tonterías. Tienes que obligatoriamente a tus testigos, a tus peritos, les tienes que pedirles que se aprendan su declaración de arriba a abajo, de abajo a arriba, del medio para abajo y del medio para arriba. Repito. Recuerden ustedes que una buena prueba tiene que tener circunstancias de tiempo, modo y lugar. Una prueba tiene que tener circunstancias de tiempo, modo y lugar. Entonces tú a tu perito le tienes que empezar
a realizar diversos tipos de preguntas. Por ejemplo, cuando tú eres el oferente, bueno, estamos en la preparación de testigos. Cuando tú eres el oferente de la prueba, tus preguntas son preguntas abiertas, qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, a qué hora se explica, ¿sale? Cuando yo me refiero a que debes de preparar el testigo, es que tú ya tuviste que haberle dicho, a ver, testigo, si no te acuerdas de alguna pregunta que te hice, tu respuesta tiene que decir, no me acuerdo. Y yo te voy a decir por qué no te acuerdas. Y tú me tienes que contestar porque ya pasaron más de 8 meses, 9 meses y tengo muchos asuntos. Para que entonces le des oportunidad a este órgano técnico defensor que te pueda hacer un ejercicio. Los ejercicios están en el artículo 376 de nuestro ordenamiento procesal penal. Y te dice que es apoyo de memoria. Si tú dices, yo no me acuerdo, te van a hacer un ejercicio de apoyo de memoria. A eso me refiero con preparar a un testigo. No quiero que mienta. Quiero que diga, pues no me acuerdo, pues es normal. O sea, imagínate los peritos de la Procu, pobre canijos, ¿no? ¿Cuántos asuntos llevan? Cientos. Puede ser que no se acuerden todo. Y entonces, preparar un testigo, por ejemplo, si tú vas a llevar a un perito y tú en la intermedia ofreciste que vas a desahogar un video, tienes que llevar tu propio proyector, tu propio USB, tu propia extensión. Tienes que llevar toda la preparación porque en el tribunal no te lo van a facilitar. El tribunal, ellos créelos, lo que menos quieren es ser tu amigo, ¿eh? O sea, entonces, preparación de testigos te toca a ti llevarlo al oferente de la prueba. Entonces, bájale, por favor, corazón. Y entonces, ¿qué tienes que hacer? Lo que yo te decía, tienes que repasar con el testigo. ¿Qué vas a repasar? La entrevista, el acto de investigación, el dictamen pericial o el informe. Acuérdense que les dije que qué diferencia van a encontrar entre el dictamen pericial y el informe, ¿vale? Porque eso es muy importante. Tienes que repasar todas las posibles estrategias que tienen que tener con tu contraparte. Por ejemplo, el día de hoy, en juicio, yo veo que es una sola foja, sí, una sola foja en su informe, y no tiene firmas, y no tiene entonces, y es una menor de edad. Si tú sabes que el delito es violación y es una menor de edad, hermano, allégate de protocolos de menor de edad. Lo que tienes que hacer en frente del tribunal es hacer quedar mal al perito. Dice que es muy experta y cuando le dice, no, es que la Corte Interamericana lo ha referido, así me contestó hace rato, se los voy a poner en la próxima audiencia. Si la Corte Interamericana ha dicho que no es necesario, le dije, ¿en qué parte? Objeción, dice el Ministerio Público. Ella no es una abogada. Le dije, no, pero te está diciendo de la Corte, dice que es una especialista y dice que tiene una maestría, pues que nos diga. No al lugar contesta. Bueno, yo lo vi en algún lado. ¿En qué lado? Pues no me acuerdo en este momento. ¿Ves cómo es un tachezote? O sea, la perito quiere empezar a hablar de un tema que se le sale, ¿no? Evidentemente ella podrá ser buena en su tema psicológico, pero tú eres el que llevas la conducción del contrainterrogatorio. Tú eres el que tienes la posibilidad de destrozar de manera tranquila, sin faltarle al respeto, a la perito. ¿Cómo? Pues con sus propias respuestas. Sale, entonces tienes que señalarle al testigo que es muy importante su testimonio. Fíjense que esta parte es fundamental. Si tú no le das confianza, es como cuando tienes un hijo. Si tú no le das confianza a tu hijo va a estar todo nervioso. Si tú no le explicas a tu hijo, por ejemplo, el primer día que va a clases, a qué se va a enfrentar, que le pueden hacer bullying, se puede pelear, le tiene que hacer caso, tiene que ser respetuoso. Si tú no le vas diciendo, pues lo vas a mandar como el borras. ¿Quién sabe qué vas a encontrar? No hagan eso con sus testigos. Díganle, vamos a llegar, tranquilo, yo te voy a cuidar. No debes de mentir, debes de guardar 5 segundos para que no te vayan a multar. Debes de guardar 5 segundos para que no te vayan a multar. Debes te va a decir que es tu domicilio, tus generales, que si tienes algún parentesco con la víctima, o con el acusado. Entonces, explicarle punto por punto. Si no sabes algo, no lo recuerdo. Todo esto es importante repasar las estrategias que establece la contraparte, ¿sale? Indicar al testigo cómo se desarrolla la audiencia, lo que les acabo de decir. Otra, hay que sugerirle al punto número 5, hay que sugerirle al testigo posibles tipos de vestimenta. Es muy importante porque fíjense ustedes que
Pareciera que no, ¿eh? Pareciera que no. Incluso el artículo 1 de la Constitución te dice que no debes de discriminar. Eso te lo dice. Sin embargo, todos somos personas, somos humanos. Tiene toga, punto, nada más. Pero tiene errores y tiene prejuicios. Y entonces, si tú presentas y llega todo sucio, todo greñado, llega tomado, llega oliendo mal, o sea, la verdad es que no va a dar una buena impresión. O sea, no viene apropiado, no tiene el respeto para esta audiencia. Yo respeto mucho a mis colegas que luego van de bermudas o pantalones rotos o playeras o así, o sea, pero yo al menos yo, Carlos David, creo que no tengo que estar de traje impecable, no, porque puedo ir con una guayabera, pero tengo que ir limpio, tengo que ir arreglado. ¿Por qué? Porque es que hay que darle respeto. Nosotros mismos como abogados tenemos que tener un respeto hacia nuestra profesión. Si bien es cierto que la vestimenta no tiene absolutamente nada que ver con esto, pero el comportamiento debe de ser apropiado para una audiencia. Es una recomendación, pero ojo, no es obligatorio. ¿Qué le tenemos que decir a nuestros peritos, a nuestros testigos? Que no se enganchen, que no peleen, que no griten, que guarden respeto, porque al fin y al cabo quien va a valorar la prueba es el tribunal. Es el tribunal. Nos guste o no, sean buenos o sean malos. No va a ser, por ejemplo, les he dado muchos reveses al tribunal porque a veces me han sentenciado. Bueno, no a mí, obviamente, ¿no? A mis representados. Y después se los gano en apelación o después se los gano, por ejemplo, en amparo. Ahorita con el mismo tribunal, bueno, 2 integrantes del mismo tribunal, empiezo otro juicio con ellos. Y ellos saben, porque fue muy polémico mi asunto y salí diciendo, se los dije a los jueces, se los dije y por su culpa, mi representado se quedó 2 años, 6 meses en prisión. Ahora hay que denunciarlos. Entonces saben que, bueno, al menos te respetan, ¿no? O sea, yo no los amenazo, no nada, pero respetan. Te tienen que decir, aguas, mejor llévate bien con él, con este defensor, los asuntos, porque pues no los pierde, ¿eh? O sea, al menos este revés fue con guante blanco. Sale pues. Entonces, de ser posible, deben ensayar los testigos. Estamos hablando del desfile de los órganos de prueba, deben de ensayar, ya se los he dicho. Ok, ahora el interrogatorio. ¿Qué es el interrogatorio? El interrogatorio es una técnica utilizada para en el proceso del descubrimiento de la prueba, en la cual se realizan preguntas al órgano de prueba. ¿Quién es el órgano de prueba? A lo mejor muchos ya lo saben, pero el órgano de prueba es la persona que tú ofreciste en la intermedia y llegas a juicio. Ese es el órgano de prueba. El órgano de prueba es el que se va a sentar casi al lado de donde está el tribunal y entonces le van a empezar a hacer preguntas abiertas, preguntas cerradas, todas las preguntas que pueden estar permitidas, que están en el 373. ¿Sale? Entonces nosotros vamos a entender que los testigos tienen que hablar de hechos propios. O sea, no les hagas preguntas de un hecho que no vivió, porque el 373 claramente te lo dice, tiene que ser un hecho propio, un hecho en la cual tenga que ver con la investigación. Ahora bien, trata de hacerle este interrogatorio, en la cual debe ser un interrogatorio pertinente, claro, sencillo. Y lo que nosotros vamos a tener que hacer es acreditar el presupuesto fáctico, es decir, tu teoría, porque a través del interrogatorio también puedes incorporar muchísimas cosas más. Y para eso sale la prueba nueva. A través del interrogatorio puedes tú jugar este tipo de ajedrez que yo siempre les he dicho y poder sacar una prueba nueva. ¿Cómo? Pues la prueba nueva, 390, te dice prueba nueva y prueba de refutación. Te dice que entonces cuando sale algo, información de un perito, de un testigo, que ninguna de las partes lo llegamos a tener, y entonces lo que va a pasar es que podemos nosotros llevar a cabo esta prueba nueva, ¿sale? Más adelante vamos a hablar de la prueba nueva. Ahora, nosotros entendamos, y creo que eso ya se los había dicho, que existen tipos de interrogatorio. El tipo de interrogatorio se basa en 4 puntos, que es el interrogatorio oferente de la prueba, contrainterrogatorio, la defensa, reinterrogatorio, le toca de nuevo al Ministerio Público, recontrainterrogatorio, le toca a la defensa. Es decir, te toca a ti, me toca a mí, te toca a ti y cierro yo. De eso se trata. Ahora bien, aquí es muy importante porque fíjense ustedes que en el interrogatorio le lleva a cabo la parte que ofreció el testigo. Es decir,
vamos a empezar siempre, siempre el desfile de órganos de prueba del Ministerio Público. ¿Y esto por qué? Porque él es el que tiene, en términos del artículo 130, la carga probatoria. Él es el que quiere acusarme, él es el que quiere que yo me quede en prisión, motivo por el cual los órganos de prueba de la gente del Ministerio Público serán los primeros. Y vamos a empezar con este interrogatorio. El tipo de preguntas, podemos encontrar preguntas abiertas. Primero, preguntas introductorias. Esto es lo primero que nosotros tenemos que hacer con un órgano de prueba. Pregunta introductoria. Es decir, ¿cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿A qué te dedicas? Otra, preguntas abiertas para que declare libremente. Le puedes decir, ¿sabes el motivo por el cual te encuentras el día de hoy aquí en este tribunal? Sí, explícale cuál es. Y ya dejaste, es una pregunta abierta, explícale cuál es. Y en ese momento tú le tienes que decir a tu órgano de prueba que cuando escuche esa pregunta, explícale para qué es, se suelta la parte que él ya conoce de su registro, ¿sale? Preguntas de transición, cambias de ubicación al testigo. Tú lo estás viendo que él está declarando y después le dices, momento, testigo. Ahora vamos a ubicarte. ¿En dónde dijiste que fue? Dijiste que fue un domicilio. ¿Qué domicilio es? ¿En dónde está ubicado? ¿Qué número es? Describe el domicilio. ¿Qué personas se encontraban en ese domicilio? ¿Cómo se llaman estas personas? Es decir, fíjate cómo estas preguntas que yo te estoy haciendo son preguntas de seguimiento, porque se ocupan después de que hizo una declaración, un tipo de respuesta abierta. Declaró libremente, después hice una pregunta de transición, le cambié el tema y después le di seguimiento a mi pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo que se intenta y lo que valoran el tribunal es lo que salga de la boca del órgano de prueba, no de la pregunta que le hizo el oferente de la prueba. Eso es muy importante, lo voy a repetir. Lo que va a valorar el tribunal unitario colegiado va a ser lo que salga, la información que dé el órgano de prueba, no la pregunta. ¿Ok? Entonces, tipos de preguntas abiertas, cerradas, introductorias, seguimiento, narrativas y de transición. Ahora bien, aquí viene y se empieza a poner un poco más importante el punto número 3 de nuestro esqueleto del juicio oral, porque te dicen que existe interrogatorio y contrainterrogatorio. Cuando nosotros hablamos de interrogatorio, se pueden hacer preguntas abiertas y cerradas, pero no puedes hacer preguntas sugestivas. Y esto está en el artículo 373. Artículo 373. Y te dice qué tipo de perdón por mi tos, carajo, no se me quita. ¿Qué tipo de preguntas son las que están permitidas? Por ejemplo, no está permitida la pregunta poco clara, la pregunta conclusiva. Fíjense que luego yo he visto que algunos abogados suben videos, por ejemplo, es el de la defensa más leal, que bárbaro, ¿no? Pésimo al interrogar. Sube un video y dice, ¿verdad que tú estuviste el 18 de abril en Tlaxcala? O sea, si se agarrara un abogado, eso porque se agarrara un abogado mediano a listo, le dijera objeción. ¿Por qué es objeción? Porque es una pregunta conclusiva. Fíjate cómo estás tú formulando la pregunta y tú estás concluyendo. ¿Verdad que estuviste en Tlaxcala? ¿Me explico? O sea, las preguntas conclusivas no puedes iniciar tú con un verdad. Quítense eso de tu vocabulario cuando interrogas. A ver, si tú estás haciendo un contrainterrogatorio, ¿son preguntas sugestivas? Sí. Fíjense qué pequeña línea hay entre lo sugestivo y lo conclusivo, que es lo más complicado. Sugestivo y conclusivo. Conclusivo, tú llegas, tú estás ya afirmando algo. ¿Verdad que hiciste esto? ¿Verdad que el vehículo era color rojo? Objeción, señoría. El Ministerio Público está sugiriendo la respuesta y está concluyendo que el vehículo es color rojo. Diferencia cuando tú haces un contrainterrogatorio. ¿Sí o no el vehículo era marca Volkswagen? No. ¿Sí o no el vehículo es rojo? Sí. Es decir, lo estás llevando, pero fíjate qué diferencia es entre lo sugestivo y lo conclusivo. Sugestivo, le sugieres la respuesta y le dices sí o no. Conclusivo, le estás diciendo que ya lo hizo.
Entonces, en el interrogatorio se permiten abiertas, cerradas, no sugestivas, no ambiguas, no poco claras, no conclusivas, no impertinentes, no irrelevantes, no argumentativas. En el contrainterrogatorio se permiten sugestivas, abiertas y cerradas. Sí, de sencillo. Es muy fácil interrogar. Yo le decía que practico, o al principio, ¿no? Cuando practicaba con mi mujer. ¿Qué vas a hacer hoy? Vean, pregunta abierta. ¿Qué vas a hacer hoy? Me contestaba, pues voy a ir a la escuela. ¿A qué vas a ir a la escuela? Tengo clases. ¿Clases de qué? De derecho penal. ¿Con quién tienes clase de derecho penal? Con, no sé, Desidere. ¿Y cómo se apellida Desidere? Ah, pues Desidere, Aline. ¿Y, ¿Y cómo describes físicamente a Desidere? Ah, pues es que ella es aproximadamente unos 65, de tez blanca, de cabello oscuro, vaya, o sea, vean cómo cuando tú eres el oferente de la prueba, es decir, cuando tú haces el interrogatorio, tienes que seguir paso por paso con la finalidad de acreditar al testigo, relacionarlo con los hechos, obtener información de calidad e incorporar objetos. Los voy a repetir. A ver, pasos para desahogar la que sigue, Lip. Pasos para desahogar el órgano de prueba. Paso número 1, lo que tú le tienes que hacer. Lip, ¿le puedes bajar, por favor, una? Paso número 1, tienes que hacer y acreditar al testigo. ¿Cómo acreditas al testigo? Pues le puedes repetir tu nombre, por favor. Carlos David Robles Figueroa. ¿A qué te dedicas? No sé, soy mecánico. ¿En dónde trabajas? En mi taller. ¿En dónde está ubicado tu taller? En calle Tlaxcala, número 18. ¿De qué municipio? Es decir, fíjate cómo la información tiene que ser de calidad. La respuesta de nuestro órgano de prueba está siendo inconclusa. Y eso te lo pongo de ejemplo, como hace ratito el Ministerio Público dice, ¿y cómo se llama la persona que violó? Le digo, objeción, señoría. Es una pregunta conclusiva. El Ministerio Público ya está concluyendo que lo violó y pues estamos en juicio. Ministerio Público, al lugar, reformule. ¿Cómo se llama la persona en la cual la menor manifestó que le hizo tocamientos que usted dijo? Objeción, pero bueno, se la pasó. Y dijo, no sé, Rodolfo Javier. ¿Y Rodolfo Javier qué? ¿Cuántos Rodolfo Javier hay? Hay muchísimos Rodolfos Javier. Es decir, no obtuvo una información de calidad. El tribunal, ¿cuántos Rodolfos Javier conoces? Puta, un chingo, ¿no? O sea, vean entonces cómo los pasos para desahogar el órgano de prueba son muy importantes. Acreditar al testigo, relacionarlo con los hechos. Es decir, ya lo vas metiendo poco a poco. Lo vas metiendo poco a poco al hecho. Y después, la información que diga es de calidad. Nombres completos, direcciones completos y hecho penalmente relevante. Eso es lo que tiene que decir un testigo. O sea, ¿por qué te mandé a traer a ti? Si tú eres psicólogo, ¿cuál será mi hecho relevante? Perdón, no penalmente, mi hecho relevante. Mi hecho relevante es que llegó esta menor de edad, acompañado siempre de su madre, me firmó el consentimiento para que yo pudiera intervenir y después de eso, me empezó a decir, ¿qué te dijo? Pues que el día 18 de abril del año 2025, aproximadamente a las 18 horas, no sé, ya te empieza a narrar. Pero entonces el perito tiene que dar información de calidad. No puede decir nombres sin apellidos, no puede decir comunidad sin estado, no puede decir sin número. O sea, tiene que ser completo, ¿vale? Porque entonces yo lo que le decía, pásate a la 11, ya estás en la 11, se trata de acreditar al testigo, relacionarlo con los hechos, relatar el hecho e incorporar objetos. ¿Cómo? Acreditar testigo, datos personales, nivel académico y ocupación y experiencia laboral. Ven ustedes, los de la maestría, el día de mañana lo que ustedes van a realizar es este interrogatorio. Vas a agarrar, y yo les dije, van a decir qué acto de investigación de los que le voy a mandar al grupo van a decir. Y me van a hacer preguntas, me van a decir, ¿cómo te llamas? Datos personales, ¿cómo te llamas? Carlos David Robles Figueroa.
O te voy a decir Carlos. Y entonces, si yo te digo Carlos, ¿es una información de calidad? No. ¿Cuántos Carlos hay? Cientos, millones, trillones, porque es un nombre hermoso. Entonces, nivel académico, bueno, pues estoy... Oye, qué bárbaro, pensé que nadie se iba a reír. Bueno, acreditar el testigo presencial, qué observó, es decir, todas estas, querida hija, ¿le puedes mandar, por favor, estas diapositivas a todos para que lo sigan estudiando, lectura pertinente, todo esto del 300. Fíjense que en la foja 14 van a encontrar los ejercicios que están en el artículo 376, apoyo de memoria, superar contradicción, evidenciar contradicción y aclaración pertinente. Esto es lo más difícil que puedes tener en juicio, porque aparte no hay un ABC, sino es a criterio de los jueces. Hoy, en audiencia, el testigo dice, no recuerdo. Y le dije, ¿por qué no recuerdas? Porque ya pasó hace mucho tiempo. Pero ubicas el acto de investigación. Sí. ¿Por qué lo ubicas? Porque tiene mi firma, porque tiene mi nombre. Si te lo pones a la vista, ¿lo identificaría? Sí, perfectamente. Entonces, señoría, me da oportunidad de hacer un ejercicio que se llama lectura, que se llama apoyo de memoria. Ministerio Público, no, porque no sentó las bases. ¿Cuáles bases? El 376 no te dice bases. Te dice únicamente, lo único es que tengas que tener que escuchar que no se acuerda. Si no se acuerda, ¿para qué carajo es el apoyo de memoria? Para que se lo pongas a la vista, para que lea su registro y entonces después le haces la pregunta. ¿Ya leíste el registro? Sí. ¿Ya te acordaste? Sí. Te repito la pregunta. ¿Cuál fue la dirección? Y entonces el tribunal te dice, no se sentó las bases. Y le dije, mire, por eso les regresan la sentencia. Porque lo que tienen que hacer los togados no es meterse tanto en el tema de la dogma, de que si las bases, ellos tienen que tener información para que puedan emitir una sentencia. Mal hecho, pero bueno, por eso pierden los asuntos. Queridos amigos, son las 8:02. Sigan ustedes con estas diapositivas, objeciones, sugestivas, tarea, pónganse a leerlas porque el día de mañana vamos a seguir. ¿Les parece que sea de 10 a 12? ¿O quieren de 9 a 11? A ver, ahora sí, déjame verlos a todos los de la maestría, por favor. De 10 a 12 estaría genial. No sé 10 a 12. Sí, también. Chale, van 2. ¿Quién más? Julieta, Laura, Fanny, 10 a 12. Iván. Sí, de 10 a 12, maestra. Sale pues, bueno, un saludo para todos ustedes, bendecido viernes, nos vemos mañana de 10 a 12, estudien lo que les va a mandar ahorita mi querida hija y nos vemos mañana. A todos los que están siguiendo la página del Instituto Tlaxcalteca de Posgrados, bienvenidos, los invito a que sean parte de esta casa de estudios. Gracias por el corazón, querida amiga Dolores, y a todos por sus buenos comentarios y vibras. Sigan la página, por favor, ojalá y le puedan compartir. Gracias, saludos. Buenas noches. Gracias, maestro. Adiós, hermanos. Bye.